César, muchas gracias, de todo corazón. Es un honor No, poder estar aquí gracias. con todos vosotros. Gracias a ti. Bueno, pasa un minuto, yo creo que podríamos ir empezando y poniéndonos en situación. Claro que Ante sí. todo, Antonio, yo quiero darte las gracias por compartir este ratito esta tarde con nosotros. Para mí es un placer y además es un verdadero honor. Quienes me siguen saben lo que me gusta a mí la comunicación política, saben lo que me gusta a mí la consultoría política, es a lo que me he dedicado la gran parte de mi carrera profesional. Y hoy estoy hablando pues con uno de los grandes, con una de esas personas que de verdad le dan sentido a este oficio y a este trabajo. Para quienes no le conozcan, voy a hacer una pequeñísima presentación, aunque Antonio en este mundo no necesita presentación ninguna. Antonio es uno Gracias. de los grandes, es uno de los mejores expertos en liderazgo y en comunicación política ahora mismo del mundo. Él se formó como periodista en la Universidad Complutense de Madrid y además tiene un MBA por el Instituto de Empresa también en Madrid. Es una persona que ha estudiado, que ha analizado y que ha investigado muchísimo en política, en comunicación, en consultoría. Pero para mí más importante que todo eso es el trabajo que Antonio ha hecho a pie de campo. Ha hecho casi 300 campañas electorales. Y en las campañas electorales es donde de verdad se mide nuestro trabajo, lo digo humildemente desde mi pequeña experiencia, porque es donde lidiamos no solo con el adversario político, sino también con el propio equipo, que a veces no nos recibe pues, de muy buena gana, lidiamos con el propio candidato, que a veces se convierte también en otro adversario más, y la tensión y la situación de estrés que se vive en una campaña no es fácil de soportar. Es un oficio muy bonito, pero también a su vez muy complicado. Hay que tener una pasta muy especial para llevarlo bien. Y en eso Antonio es un verdadero maestro, es un auténtico maestro. Y para mí es un honor, un placer estar esta tarde hablando con él y bueno, intentando acercarles a todos mis seguidores un poco cuál es su trabajo y en qué anda metido últimamente, que anda metido en cosas muy interesantes. Así que Antonio, ante todo, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por compartir este tiempo y si te parece empezamos. Claro que sí, César. Me siento muy honrado de poder estar aquí, de acompañarte a ti y a todos tus seguidores. Como te digo, es un alto honor tener la oportunidad siempre de poder compartir experiencias, ideas, etcétera. Además de un alto honor, creo que es una responsabilidad y una obligación que al menos pues yo tengo en mi vida personal y profesional, así que me siento fascinado y con Genial. toda la gratitud. Oye, tú eres español y tienes también nacionalidad mexicana, pero sé que estás instalado ahora mismo en Guayaquil. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo está la cosa de la pandemia por Ecuador? ¿Les ha dado muy fuerte? Sí, la verdad es que Guayaquil y Ecuador es uno de los focos más importantes de esta pandemia, te diría, porque aquí hace unas semanas hubo un clásico de fútbol donde se juntaron, tipo la manifestación que tuvimos en España, la famosa Sí. 8M, aquí fue en una cancha, en un estadio de fútbol donde se juntaron 60.000 almas y además coincidió ese fin de semana con la repatriación de un montón de estudiantes italianos, guayaquileños, de Guayaquil o ecuatorianos, de Quito, fundamentalmente, de la Sierra, de Cuenca también, que retornaban de Italia y de España porque ya estaban cerrando frontera, entonces decidieron venirse para acá, pero ya venían contagiados. Es decir, la América, digamos, sobre todo Sudamérica, se contagió de Europa. Sí, Así claro. que fue una cosa muy loca porque a las 3 o 4 semanas de incubación del COVID, pues estalló de una manera muy fuerte y solo Guayaquil creo que ha aportado ya como 12.000 muertos, la ciudad de Guayaquil, 12.000, 13.000 muertos a las estadísticas de un país que está sufriendo mucho, ¿no? Como la mayoría de nuestros países. Esa es la verdad, sí. Sí, Muy duro, muy duro. definitivamente. Oye, no lo he dicho al presentarte, pero en el mundo de la comunicación política se te conoce como el creador de presidente, ¿no? Es un apellido que te acompaña en tu carrera por tus éxitos electorales. A raíz de eso a mí me surge una pregunta que quizás sea interesante responder para nuestros seguidores. ¿Los líderes en realidad se crean? ¿Los líderes se forjan, se pueden hacer o tienes que nacer con esas habilidades dentro?
Bueno, César, tú eres un especialista también en el mundo del liderazgo, ¿no? Y sabes muy bien cómo se ha venido desarrollando. Yo soy de la idea que cada momento de la historia requiere un tipo de líder. Y por lo tanto hay que salir a buscarlos, hay que salir a pescarlos a la pecera correcta, ¿no? Y eso corresponde mucho a los ciudadanos. Así que de esta manera indirecta te respondo a si nacen o se hacen. Yo creo que algunos nacen y nacen con ciertos talentos. Creo que la discusión del talento es algo que nos tenemos que dar. Yo, en lo personal, creo que es esa capacidad adaptada, esa capacidad que tenemos todos adaptada a la supervivencia. Y creo que esos líderes, algunos, nacen con esos o algunos talentos que pueden ser oportunos para un momento de la historia. Pero hoy, y yo llevo toda mi vida dedicándome a esto, los líderes se cuecen en el horno, se trabajan, se matizan, se perfilan, se perfeccionan e incluso muchas veces, la mayoría, quedan totalmente imperfectamente perfectos para las circunstancias que estamos viviendo. Y eso es muy bueno porque ya no es tarea de uno. Yo estoy diciendo últimamente, César, que creo honestamente que ha llegado el momento de la inteligencia colectiva y no de la inteligencia individual. Entonces, la imperfección de lo perfecto, ¿no? Y de ese dicho que siempre muchas veces nos pone en boca a todos, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pues yendo de lo imperfecto a lo perfecto, de lo perfecto a lo bueno, creo que tenemos esa posibilidad de hacer líderes hoy, algunos de ellos con esos talentos de nacimiento, que puedan desarrollar todo lo que tienen que desarrollar para construir en el mundo de la política, desde luego de las campañas electorales, lo que necesitamos los ciudadanos hoy, ¿no? Que es hoy tenemos una gran ausencia de líderes en el mundo. Es apabullante lo que nos está pasando, apabullante y triste además. Sí, tiene mucho que ver precisamente con lo que nos está ocurriendo, ¿no? Esa falta de liderazgo. Eso que nos contabas es un poco la idea que estás intentando trasladar desde la fundación que has creado recientemente. De hecho, esta pandemia te ha pillado ahí como a la mitad del lanzamiento de tu fundación. El otro día cuando le mandaba un correo a una amiga en Argentina sobre lo que íbamos a hacer hoy, una compañera periodista, y le decía, le hablaba de tu fundación, la Fundación Liderazgo y Sentido Común, me decía, vaya, qué brillante, solo con ese nombre ya tiene que ser bueno, porque juntar el sentido común y el liderazgo, dice, ya es un acierto seguro. Cuéntanos un poco, ¿qué estás intentando mover, qué estás intentando conmover con esa fundación? Claro, mira, yo creo, César, que esta fundación lo primero que hemos hecho ha sido ponerla en España, en crearla para España, ¿no? En España, qué bueno además que hablabas con una periodista argentina. ¿Sabes que en Argentina es donde se creó este concepto, que no sé si lo conoces, Alanata, que es un gran periodista? Es así como tú, o esos grandes periodistas, digamos, del mundo de la profesión, un Gabilondo, digamos, gente que, digamos, tiene mucho talento, mucho conocimiento para el mundo del periodismo, creó este concepto que te voy a citar a continuación, la grieta. Él hablaba de las grietas argentinas, lo que divide a los argentinos, ¿no? Y yo importé esa palabra porque creo que es muy propicia para hablar de España, ¿no? Las grietas de España. Creo que estamos agrietados por todos lados. Los nacionalistas contra los no nacionalistas, los empleadores contra los empleados, los sindicalistas contra los empresarios, las amas de casa contra los profesionalistas, los autónomos contra otros, contra los funcionarios. Es una cosa muy loca lo que vivimos en España, que nos ha ido quebrando poco a poco. La fundación nace con esa vocación de cerrar las grietas en España, buscando un liderazgo del sentido común, de un sentido común que vemos que hoy y mañana y pasado, en los próximos años, pudiera quedar ausente de la política. Ve, por favor, porque si no vas, sí. se va a enfadar. Tenemos algunos micros abiertos y se nos cuela algún sonido de fondo, pero bueno, intentamos todos apagar los micros, por favor, y luego ya, si queremos, hacemos una ronda también de intervenciones, que me parece que puede ser muy interesante. Perdón, claro Antonio. Que sí. No, y te decía eso, estoy aquí acomodando yo, aprovechando para acomodar el teléfono también, y te decía que el liderazgo con sentido común es algo que nos hemos dado cuenta que falta en muchos de nuestros países, no solo España, que permitan cerrar las grietas, ¿no? Creo que estamos concentrados en la división y no estamos concentrados en los puntos que nos unen.
Entonces, cerrar las grietas es algo muy vocacional nuestro. Creo que eso me lleva a hablar de ese liderazgo con esa, no solo sentido común, sino con ese afán de bondad moral tan ausente en la política de hoy en nuestros países. Esa bondad moral que nos lleva, esa bondad moral que no es ser bonachón, sino es una bondad moral, tiene que ver con el ser humano. Y eso me lleva a pensar en que, ¿dónde vamos a encontrar esos liderazgos? ¿No? ¿Dónde los vamos a buscar? Digamos, si estamos perdiendo generaciones de políticos que están enfrascados en la división, creemos que en las nuevas generaciones hay una oportunidad. Y entonces la Fundación busca eso, el liderazgo en todas las edades, pero fundamentalmente en edades tempranas. Y estamos, bueno, pues muy entusiasmados. Ha tenido ahora, claro, estamos haciendo todo esto online y yo estoy encerrado aquí en Guayaquil, como vosotros en España, o desde los países donde nos están visitando hoy. Sí. Y es medio complicado, pero estamos muy, muy intensos en la construcción de esta ruta del liderazgo del sentido común. Sí. Sí, yo creo que un poco eso es lo que ha fallado y además yo personalmente creo que la pandemia lo que ha puesto de manifiesto precisamente es esa polarización del liderazgo, esa polarización de la política, ¿no? Y lo vemos a diario, ¿no? Bueno, pues en función del sesgo ideológico, del sesgo político de cada cual, pues vemos la realidad de una manera y para uno, pues bueno, los muertos no se cuentan y para otros los muertos son un escándalo. Entonces, claro, así no nos podemos poner de acuerdo. Eso es lo que más está dificultando precisamente, yo creo, la gestión, en mi humilde opinión, la gestión de la pandemia, ¿no? El otro día lo comentaba, un poco hacemos nuestros líderes están acostumbrados hoy a un ideario muy breve, a un argumentario muy concreto dirigido a su público, dirigido a su votante. Y claro, la pandemia no distingue de votantes, la pandemia hay que gestionarla para todos. Entonces, bueno, yo hacía un cálculo muy sencillo en España. Un gobierno pues puede gobernar con 8 o 10 millones de votos, pero claro, son 48 millones de personas las que están ahora mismo sufriendo esta situación. Entonces, claro, hace falta otro liderazgo. Hay que liderar a los 48 millones, no solo a los que te siguen a ti ciegamente porque están de acuerdo contigo. Y eso, claro, eso es lo complicado. Yo creo que ahí es donde hay que incidir y donde hay que buscar ese nuevo liderazgo. De todos modos, a mí me consta, Antonio, que tienes tu propio ranking de líderes mundiales con la pandemia, ¿no? Y has estado por ahí haciendo un Sí. ranking propio de quiénes han funcionado bien y quiénes han funcionado mal. Desde tu punto de vista y desde la perspectiva que eres español, pero estás retirado, lo ves desde fuera, eres capaz de ver las noticias desde lo lejos y de analizar un poco la situación, no solo de lo que ha ocurrido en España, sino en todo el mundo. ¿Quiénes son los líderes que a tu juicio lo han hecho mal? ¿Y por qué, sobre todo? ¿Qué es lo que han hecho mal? Claro, mira, César, fíjate que yo he señalado 4 pecados capitales que me estoy pues cansando, pero no cansando porque vivo apasionadamente esto que hago, ¿no? Pero lo repito una y otra vez, ¿no? Hoy mismo, muy temprano, daba una entrevista en vivo a través de la tecnología, evidentemente, para un canal de televisión en Dominicana, ¿no? Entonces decía que Dominicana estaba dentro de la lista de los 15 peores, ¿no? Y entonces me decían, pero usted está en Ecuador y no ha dicho Ecuador. Digo, bueno, usted me preguntó por Dominicana, o sea, se ha creado toda una discusión sobre este Sí, ranking que hice, digamos, basado en los 4 pecados capitales. Y quiero señalar que no es un tema personal, es simplemente profesional y que no tiene que ver con las personas que presiden nuestros países, ¿no? Mira, yo he señalado que nos han mentido, que es el primer pecado capital más grave que yo veo en estos momentos, ¿no? Nos han mentido mucho, mucho, o no nos han dicho la verdad. Y eso, yo creo que como ciudadanos nos debe de doler, porque además nos subestiman, César, nos subestiman todo el tiempo nuestros líderes. Pero no es culpa del que te subestima, sino es culpa tuya, es culpa nuestra como ciudadanos, tenemos una responsabilidad. Si te subestiman en la vida, creo que el problema no es del que lo hace, sino del que lo recibe, el castigo, entre comillas, ¿no? Nos han subestimado de una manera increíble. Pero además han aletargado la toma de decisiones mucho tiempo, o sea, mucho tiempo. Y eso causó un montón de muertes. Voy a ser duro, muertes que no fueron de las familias de los políticos, en la mayoría de las ocasiones, porque ellos sí tuvieron acceso a hospitales, a camas, a respiradores, tuvieron acceso al plaquenol, tuvieron acceso a todo. Pero la gente normal y corriente no. Y fue a costa de sus decisiones. Pero además, cuando tomaron las decisiones, César, y esto es lo más mezquino de todo,
esa política tradicional, esos políticos tradicionales que están en extinción, en realidad buscaron la rentabilidad política. Entonces, ese cóctel explosivo me llevó a hacer un ranking hace ya semanas y casi no se ha movido porque siguen actuando muy mal. Mira, los 5 peores son Pedro Sánchez, por ignorante, pues no ignorante porque no es ignorante, por inútil, siempre digo inútil, inútil real, digamos, busca la definición de inútil y te das cuenta de lo que es, igual a Pedro Sánchez, ¿no? Él vendió material clínico en enero, finales, si no recuerdo mal, de este año, cuando Alemania en diciembre del 2019 compraba material clínico porque ya recibía los informes de la inteligencia militar alemana de que venía una pandemia. Estar locos para vender en vez de comprar, evidentemente, ¿no? Por inútil. Boris Johnson por soberbio, esa soberbia anglosajona tan típica de repente de estos ingleses que, digamos, en este afán, ¿no? Boris decía, no va a pasar nada, todo está bien, hasta que él terminó en la unidad de cuidados intensivos y al salir dijo, bueno, pues sí pasa, entonces ya me di cuenta, ya está bien, voy a rectificar, ¿no? Terrible también, ¿no? Donald Trump por intereses comerciales, pues no podía ser de otra manera, digamos, Estados Unidos, Trump que es un patán con boca y Twitter y que todo el tiempo está escupiendo división y odio a través de la red, evidentemente, y además que insulta y es peyorativo, etcétera, simplemente decidió tener muertos a costa de intereses comerciales, sobre todo el petróleo, ¿no? Que es un combustible fósil que está en vías de extinción también, pero que Estados Unidos necesita para mantener la supremacía en el mundo que se le está escapando. Y 2 latinoamericanos, Andrés Manuel López Obrador por demente, él es el que sacó la estampilla de la Virgen de Guadalupe y de Jesucristo diciendo que eso iba a matar el virus. Yo soy guadalupano, pero hay que estar loco cuando confundes a Dios con la ciencia y él la confundió, digamos, en un pleno estado de demencia, y Bolsonaro, el brasileño, por sectario ideológico, porque ya no está a la derecha, sino que está a la derecha de su propia locura. Entonces llevó a Brasil a un estado de colapso y convulsión total, aunque he de reconocer que digamos, ¿cómo te diría la palabra? Ha rectificado en los últimos días, ¿no? Así que sobre los pecados capitales, estos presidentes tan lamentables y tan patéticos, la lista es muy larga, Sí. ¿no? Sí, yo creo que de hecho es un mal casi también pandémico, desgraciadamente. No es solo de una ideología ni de un país, es un poco del sistema que tenemos hoy. Yo quizá eso, si me permite apostillar, yo le añadiría a esos pecados, no sé si para completar los 7 capitales, pero sí le añadiría a lo mejor 2 o 3, porque me parece que en general ha sobrado soberbia, por lo menos en la comunicación de los políticos, ¿no? Ha sobrado mucha soberbia, ha faltado un poco de humildad, ha faltado un poco de reconocimiento, simplemente de dolor, de reconocer el dolor, de lamentarlo, ¿no? El otro día veía simplemente en la tele un médico que llegaba a su casa de la UCI que decía que por la noche no podía dormir, que se quedaba dándole vueltas a los que había dejado ahí enchufados y decían, yo no puedo hacer más, la ciencia médica no puede hacer más por ellos, pero me siento responsable y se me va la vida, se me va el alma cuando yo Imagínate. pierdo un paciente. Entonces, si un médico se siente responsable, y desde luego no ha sido responsabilidad suya ninguna decisión, yo creo que los políticos en general, todos deberían también expresar ese sentimiento, ¿no? de empatía, de sentirte responsable y de sentir el dolor que está sintiendo muchísima gente. Yo añadiría la soberbia y luego añadiría 2 más, probablemente la incongruencia entre lo que cuentan y lo que hacen, la incongruencia entre el lenguaje verbal y el no verbal, entre las cosas que nos dicen y luego su comportamiento y sus decisiones. Y luego la falta de transparencia también, que esa sí la citabas tú un poco, pero más desde el punto de vista de la autenticidad, ¿no? de las emociones, de los sentimientos. El ser, más que ser sincero, ser auténtico. O sea, no tanto decir la verdad, pues sí, hay que decir la verdad, pero además es que hay que ser de verdad, tienes que ser tú mismo para que la gente te vea, como lo somos en casa, como lo somos con los amigos, como lo somos con la familia, ¿no? Este es el momento, bajo mi humilde punto de vista, de añadirle un poquito de humanidad a la política. Pero bueno, siguiendo con tu ranking, que sé que lo tienes muy bien Oye, no, trabajado. pero César, si me permites, porque está muy interesante esto que dices y con tu permiso, pues Sí, añadiré por los favor. pecados capitales para tener 7, porque me parece muy interesante. Yo creo que esto último que dices de lo auténtico me parece a mí fundamental, César, porque aporta mucho a la conversación y a la luz
de muchas de las personas que están aquí acompañándonos ahora. Hoy requerimos más personas que políticos, personas en la política. Y eso, de alguna manera, aglutina parte de lo que estabas diciendo, la transparencia, la soberbia, o sea, la eliminación de la soberbia, evidentemente, la autenticidad, como somos con nuestra familia, con nuestros amigos. Más persona que político. Eso es en lo que han caído. La gente que quiso ser político se mudó al barrio de la política y se volvió en un político. Y eso es una desgracia para todos. Sí, sí, mira, hay un elemento, me lo has recordado ahora, hay un elemento técnico de la comunicación que además se está utilizando muchísimo estos días. En España lo está utilizando Pedro Sánchez como una gran novedad, a mí me parece un grave error, pero en general lo están utilizando en todo el planeta y además están enamorados del teleprompter, que es esa pantallita que te pone delante y en lugar de estar hablando como hablamos tú y yo ahora, pues yo lo tendría todo escrito aquí delante y me limitaría a hablar. Esa herramienta, que en primer lugar es una herramienta para que la gente lo conozca, es lo que se utiliza en los informativos, en los telenoticieros, pues para dar la información. Es una herramienta, en primer lugar, muy difícil de manejar, hay que saberla manejar. En primer lugar, hay que saber escribir para el teleprompter, porque hay que escribir como hablas, si no suena muy, muy lejano y muy distante. Pero además, el hecho de la dificultad de leerlo, se añade la poca naturalidad, la poca autenticidad, porque al final estás leyendo un texto, estás mirando una pantalla y estás leyendo lo que pone ahí. Entonces, tus emociones, tus sentimientos, tu preocupación, tu seriedad, tu ánimo, tus ganas, nada de eso lo puedes transmitir leyendo un teleprompter. Y yo creo que ese ha sido yo, vamos, hubiera prohibido durante toda la pandemia los teleprompters y hubiera obligado a la gente a hablar de verdad. Lo mismo que está ocurriendo, por ejemplo, en España con las ruedas de prensa, en la que no se permite el acceso a los periodistas. El otro día me preguntaba un compañero que, bueno, digo, pero ya no es una cuestión de transparencia, ni tal. Digo, es que perjudica al propio presidente, es que no es lo mismo hablarle a una persona, con el feedback que te devuelve esa persona, mirándole a los ojos, que estar hablándole a una pantalla, no es lo mismo. Entonces necesitas tener a la otra persona allí delante para tú poder ver las emociones que esa persona te devuelve y tú poder modular lo que tú estás contando. Y eso, todo ese tipo de cosas lo que hace es alejar a los políticos de la sociedad, de los ciudadanos, y bueno, y aumentar todavía más esa grieta que tú intentas tapar, cubrir con la fundación, ¿no? Fíjate, y eso me lleva, César, y qué lindo, digamos, que salgan estos temas, me parece a mí, en esta conversación, porque también da profundidad. Este tema del teleprompter me lleva a dos cosas que son muy importantes en la industria del marketing político. Yo siempre he pensado que la estrategia política, que la política está antes que la comunicación. Tú tienes que hacer política y luego la tienes que comunicar. Cuando piensas que la comunicación está por delante de la política, entras en desgracia. Y eso es lo que nos ha pasado. Hemos creído que la imagen es antes que la identidad. Y es al revés. La identidad responde al origen y a la esencia y eso te da la imagen. Pero además, todavía peor, César, y yo creo que nos lo tenemos que decir, y es quizás escupir para arriba, pero la verdad ya a estas alturas de mi vida me da igual. Hemos participado en una farsa comunicativa muy profunda, que nos ha llevado a enloquecernos en nuestra industria y además en muchos segmentos y sectores, incluyendo la política. Esa, digamos, derivado de esta frialdad del teleprompter, de esta ausencia quizás de autenticidad que tú dices, me hizo el recuerdo de la identidad de la imagen, que es una discusión que nos tenemos que dar. Y luego este tema de la farsa comunicativa que ya anunció, fíjate, esto lo dijo Debord, que era un gran estratega francés de los años 70, lo dijo en aquel entonces y que recogió Klaus, hace muy poco el fundador del Foro de Davos, diciendo que o reconvertíamos, digamos, esta farsa en él hablaba de la política y yo lo adopté, digamos, para la comunicación, o íbamos a entrar en un vacío muy profundo. Y el vacío lo estamos viendo en nuestros líderes. ¿Cuánto crees que va a durar la generación? Por hablar de España, aquí seguro que hay conectados de otros países. Sí, pero y ahí en el chat lo pueden poner, porque así podemos poner ejemplos de otros países, pero, por ejemplo, en España, ¿cuánto va a durar la generación de políticos que están hoy en la responsabilidad de gobernar o de ser oposición? Yo me lo he preguntado mucho. La primera generación duró 30 años, González, Aznar, Rajoy, etc. Esta, Albert Rivera, que en paz descanse, ¿cuánto duró? ¿Qué va a pasar con los que están ahí? O sea, mucho tiene que ver con esto de la comunicación, de la imagen y de la confusión en la que estamos en estos tiempos, de pandemia además.
Oye, no quiero dejar pasar lo de tu ranking porque sé que el ranking también tiene una parte buena, no vamos a contar solo lo malo esta tarde. Y además esa parte Claro. buena es muy femenina, lo sé. ¿Quiénes pondrías en la cabeza del ranking bueno? ¿Quiénes lo han hecho bien en el mundo con el coronavirus? Bueno, ahí el ranking, digamos, yo empecé a pensar en las mujeres como liderazgos, digamos, hace ya algún tiempo, antes de la pandemia, te diría que hace 6 o 7 años. Nosotros venimos trabajando con muchos candidatos y candidatas en el mundo que llegan a los gobiernos, digamos, entonces te empiezas a dar un poco cuenta la gran diferencia entre hombres y mujeres en estos momentos actuales. Nosotros habremos hecho ya, te diría, como 500 campañas electorales de todos los órdenes, desde presidenciales, desde luego, hasta líderes de barrio, presidentes de clubes de fútbol, etcétera. Una cantidad de historias que para aburrir, digamos, ¿no? La mujer está gobernando mejor en estos tiempos de resiliencia y hay un consenso en esto sí mundial que de los 200 países gobernados o existentes en Naciones Unidas, más o menos 200 países, 12 o 13 están gobernados por mujeres. De esos, César, 5 los encabezan mujeres en el ranking de mejor gestión en la pandemia, los 5 seguidos. Es decir, es apabullante el éxito, entre comillas, porque también tienen muertos, evidentemente, en sus países, el éxito de las mujeres en la gestión de la pandemia. Ahí está Nueva Zelanda, Islandia, Dinamarca, Alemania, desde luego, Taiwán, Noruega. Son 5 o 6 países vanguardia con las mujeres, con matices totalmente distintos, generaciones totalmente distintas, no tiene nada que ver la noruega con la alemana, pero que están siendo mucho más resilientes, que están entendiendo de manera mucho más horizontal lo que le pasa a los ciudadanos y además tienen una genialidad desde mi punto de vista en su cerebro que son totalmente multidispersas en su capacidad de atender una situación de estas características y eso las hace muy competitivas y muy buenas. Sí, desde luego, estoy de acuerdo, desde luego, con el ranking, tanto la parte mala como la parte buena, y yo creo que en líneas generales. Te comento, sí, nos están viendo ahora mismo, pues, nos saludan desde Buenos Aires, nos saludan desde Querétaro, nos saludan desde Guatemala, o sea, tenemos una cantidad de gente repartida. Alguien desde Chile. Gran Canaria, que yo estoy en Tenerife, tengo que nombrarlo, Santiago de Chile, Sevilla, o sea, que está todo el mundo enviándote saludos y creo que lo estamos pasando muy bien. Somos casi ya 100 personas las que estamos en ello. Hablas mucho de resiliencia. Yo creo que en efecto necesitamos líderes auténticos, es lo que nos está faltando, y auténticos líderes, que no es lo mismo. Necesitamos las dos cosas, auténticos líderes y líderes auténticos. Pero tú hablas mucho de la resiliencia en el liderazgo. ¿Cómo van a ser los líderes del futuro? Los líderes que superen esta pandemia, que habrá alguno que la superará, otros que no me refiero a su salud, no lo quiera Dios, sino políticamente. Claro. Quienes superen esta pandemia, ¿qué tipo de liderazgo van a tener que ejercer a partir de ahora? ¿Cuál es el liderazgo que viene en el mundo bajo tu punto de vista? Yo, César, aquí distingo dos como apartados, digamos, ¿no? Fijándote en los grandes líderes del siglo pasado, como Mandela, por ejemplo, que para mí es una gran referencia, un tipo que por ser negro estuvo 27 años en la cárcel, en una cárcel de 3 metros cuadrados y que salía 1 hora al día, a veces de día, otras veces de noche, etc. No es para mí, en lo personal, es una gran referencia. O Martin Luther King, o ambos están muertos, o Viranda Abeid, que es un negro antiesclavista mauritano que está luchando por la libertad de mujeres como por ejemplo las que tengo aquí detrás, que son mauritanas recientemente liberadas. En Mauritania existe la esclavitud, ¿no? Yo distingo en ese tipo de líderes inspiradores. Es decir, uno puede ser un líder, está fenomenal, pero ya cuando eres un líder inspirador, está muy bien. Y cuando ya eres un fenómeno, es decir, un líder inspirador convertido en un fenómeno, eres la leche, eres una máquina, una bestia, un extraterrestre. Y de esos no tenemos líderes inspiradores que se conviertan en fenómenos. Dicho esto, ¿cuáles yo creo que podrían convertirse en inspiradores y en fenómenos en estos tiempos de pandemia y post-pandemia? Aquellos que sean profundamente resilientes y que tienen que ver con lo que tú has mencionado antes.
capacidad de ponerse en el lugar de los otros, capacidad de mitigar el dolor, capacidad de ponerse enfrente de los problemas, al frente de las personas y sobre todo, y para mí esta es la clave de los liderazgos resilientes, que tengan la capacidad de inspirar a las personas para lograr las metas que por sí mismas, por nosotros mismos, no podemos lograr. Y eso tiene mucho que ver con una moneda de intercambio que yo siempre pongo en la mesa en el mundo de la política y de los políticos, que es la de la credibilidad. O sea, fíjate, líderes inspiradores convertidos en fenómenos que sepan ayudarnos a inspirarnos, a buscar dentro de nosotros mismos para superar y conquistar nuestras metas y objetivos y que además podamos tener como moneda de intercambio entre nosotros con los políticos la confianza y sobre todo la credibilidad. No hay. Dime uno de los que está hoy gobernando que cumpla todas estas características. Dime uno. Yo lo pienso, Argentina, voy a empezar a hablar, mira, Bolivia, con el presidente anterior o con Yanine ahora, México con López Obrador o con el anterior Enrique Peña Nieto, con Alberto Fernández de Argentina ahora o con el anterior Mauricio Macri, con Pedro Sánchez o Mariano Rajoy, con Boris Johnson o con la lechuguina anterior, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Dime quién, puedo seguir con países, con Macron o con Hollande, con Trump o con Bush, en diferentes tiempos, o Obama. Dime como quién. sigas, como sigas te vas a quedar sin trabajo, es lo que estoy viendo. Lo que pasa es que, ninguno. Oye, qué buen punto tocas, César. ¿Sabes qué? En este momento de mi vida profesional, donde no tengo problemas de ego, no busco alimentar nada, no tengo intereses, no, simplemente estoy ya en un momento de mi vida en donde digo claramente lo que pienso. Ya no soy un B por cualquiera. Si sabes cómo empecé yo a trabajar. Yo empecé a trabajar hace muchos años en el Partido Popular y era un B por, que siempre lo cuento. B por el café, B por el agua, como todos hemos empezado, o recogiéndome los cotones con mi abuelo. Eso, César, ya no es en este momento de mi vida. Así que los que están empezando tienen que hacerlo y estoy totalmente de acuerdo. Pero nosotros ha llegado el momento de poner puntos sobre las IES y decir las cosas. Si los clientes no vienen, vendrán otros en otras cosas. No tengo ninguna preocupación al respecto. Sí, yo en eso estoy contigo totalmente. En esa fase será probablemente un tema generacional de edad o de las experiencias vividas, pero también probablemente porque hay mucho más mercado fuera de la política, que esto es algo que la gente también tiene que entender. Esto del liderazgo no va solo para los políticos. Los líderes no son solo los que resultan elegidos en unas elecciones. Líderes necesitamos en la sociedad, líderes necesitamos en la familia, necesitamos en nuestra comunidad, en nuestro entorno, en el deporte, en nuestras empresas, en nuestros proyectos. Hay que ser líder de nosotros mismos para empezar, creo yo, porque si no, si esperamos por los resultados de los que nos gobiernan, pues probablemente vamos a tener que esperar más de lo que nos podemos permitir. A mí me gustaría llevar un poco la conversación ahora a la parte que a mí me gusta mucho, que tú sabes que es la comunicación no verbal, y no sé si tuviste la ocasión de ver una entrevista que le hizo Jordi Évole en La Sexta al comienzo de toda esta pandemia al Papa Francisco, una entrevista que, bueno, fue bastante peculiar, a mí me llamó la atención, es la segunda vez que el Papa Francisco además habla en La Sexta, cosa que a mí uno espera que el Papa conceda una entrevista en la COPE o en otro tipo de canales, pero bueno, lo hace en La Sexta con Jordi Évole, y eso ya me resulta ese contexto me resulta curioso. Pero dijo algo muy interesante, más aparte fue por Skype, entonces fue una cosa muy original. Decía que no era el momento de las palabras, que era el momento de los gestos, del lenguaje de los gestos. No sé qué te inspira a ti esta afirmación y si estás de acuerdo con el Papa Francisco. Es el momento de los gestos más que de las palabras. Bueno, déjame decirte que soy un gran admirador del Papa Francisco. Además, es el primer Papa latinoamericano que tenemos y eso me parece fantástico. También déjame decirte que es un peronista claro y contundente. Por eso le da la entrevista a Jordi Évole y no se la da a la COPE. O sea, es un Papa muy politizado. Es tipo Juan Pablo II, digamos. Es de lo más politizado de la Iglesia y bueno, a mí me parece bien porque tiene una posición muy política, más allá de la fe, de la religión y de la creencia que podamos tener o no podamos tener sobre específicamente esa confesión. Dicho esto,
El Papa ha dicho varias cosas últimamente que me han llamado la atención. Una tiene que ver con esto y que te voy a, digamos, muy rápidamente a dar mi impresión. Gestos entendidos como acciones o gestos no verbales, ¿verdad? Porque esta es la gran discusión y ha habido mucha interpretación sobre eso. Yo creo que se refiere a acciones, gestos, digamos. Una caricia es un gesto, evidentemente, ¿no? La compasión con el otro está llena de gestos. Y sí, entonces estoy totalmente de acuerdo. Creo que es el tiempo de los gestos. Es el tiempo de los gestos. Pero además es el tiempo, como lo ha dicho él también, me parece a mí, de que no solo gestos en soledad, es decir, solos, creyendo que de esta pandemia vamos a salir solos, cuando es al revés, es juntos, y a esto yo le añado lo que él dijo el otro día. Él dijo, no podemos solos, tiene que ser juntos. Y yo le añado juntos tomados de la mano del alma. Es decir, hay un significado muy profundo en sus palabras en ambos sentidos, en la soledad, en los solos, o juntos, en los gestos o en, digamos, lo no verbal o simplemente palabrería. Hay mucha profundidad porque vivimos estos tiempos de ausencia de sentido, César, de sentido común para tantas cosas. Nos estamos atropellando tanto en el mundo de la política, sobre todo, que es de la que estamos hablando también, que estamos vaciando de significado y de sentido cosas que eran importantes y que siguen siendo importantes hoy. Sí, hay un poco, yo lo comento mucho últimamente, hay una corrupción también, no solo política, hay una corrupción de la semántica, hay una perversión de las palabras, se retuerce el lenguaje hasta extremos ya en ocasiones ridículos, ¿no? Y absurdos, con tal de intentar generar una imagen en el ideario común que en realidad bueno, pues no se sostiene en el tiempo. Precisamente de eso hablaba también hace poco tiempo Rafa Nadal, no sé si tuviste la ocasión de leer su entrevista, y hablaba, a mí me llamó mucho la atención, hablando de la pandemia también, y comentaba esto mismo, pero decía tres cosas que a mí me parecían, me sobrecogieron un poco. La primera es que se sentía condicionado de dar su opinión en España, porque estaba todo tan polarizado que dijese lo que dijese, sabía que iba a tener a una cantidad de gente censurándolo y a otra cantidad de gente aplaudiéndolo, y que al final se autocensuraba a sí mismo, nada menos que un deportista de élite y de la categoría humana de Rafa Nadal. O sea, eso a mí me parecía sobrecogedor. Entonces es que no estamos viviendo en un auténtico estado de derecho, ¿no? Y luego él decía una cosa también importante, que coincide un poco con esto que estamos hablando esta tarde, era de poner a los mejores al frente de lo más difícil, ¿no? De gestionar la pandemia, de gestionar la recuperación. ¿Qué más daba que fueran de un partido, que fueran de otro, que me guste más a mí o que te guste más a ti? Que había que buscar el talento, que había que buscar a las personas que de verdad tuviesen capacidades para sacarnos de esta situación y liderar la recuperación. Y por último, pues hablaba esto de la perversión de la semántica con un término que aquí en España el gobierno ha puesto muy en boga, que es la transición hacia la nueva normalidad, ¿no? Que en sí mismo es un poco absurdo, ¿no? O es nueva o es normal, pero él decía que él no quería una nueva normalidad, decía Rafa Nadal, yo quiero mi normalidad, quiero volver a lo normal, a lo que teníamos antes de que nos ocurriera todo esto. No sé si tuviste oportunidad de ver la entrevista, pero a mí me llamaron muchísimo la atención sus reflexiones, porque más viniendo de alguien de la talla de Rafa, ¿no? Sí, cómo no, César. Mira, es un grande, desde luego, y es un señor tanto dentro como fuera de la cancha. Entonces, yo creo que él como líder, digamos, en el fair play, en este fair play de las buenas costumbres, de la buena comunicación, sobre todo del ser humano, destacan evidentemente en este Rafa, que es de lo mejor que tenemos en España, es uno de los mejores embajadores que tenemos por el mundo y es alguien más bien del que tenemos que estar muy orgullosos. Yo coincido plenamente con él en las tres lecturas, que efectivamente está politizado. Tú enseñas la nariz en España y te dan palos hasta que sacas por debajo de la boca. Ni más ni menos, ¿no? Está todo absolutamente polarizado. Aún así, hay que sacar la nariz, César. No podemos quedarnos callados.
basta ya. Si le dejamos a los políticos que sigan haciendo lo que quieran con la política y el gobierno de lo público, nos vamos a ir al barranco. Así que estoy muy contento de que Rafa, y también contento de que tú y yo hoy, y muchos otros en España y en el mundo, estén saliendo o estemos saliendo a decir cosas que desde mi punto de vista creo que son importantes. Claro que sí, los mejores. No es un tema de ideologías, es de ideas. Las ideologías fueron el pan para hoy y el hambre para mañana que nos dieron a los ciudadanos en las últimas 4, 5, 6 décadas y que fueron importantes en el siglo pasado. Ya no lo son para este. No creo que lo sean antes de que termine este siglo. Probablemente tú y yo y muchos de los aquí presentes ya estemos muertos en 50, 60 o 70 años. Digo yo, si no alcanzamos la vida singular, yo quiero alcanzarla, pero por si no alcanzamos la vida singular, ¿no? Es muy probable que las ideologías vuelvan en décadas, pero no las necesitamos en los próximos, yo te diría que 50 años. Y por supuesto que a su tercer punto, César, es fundamental. Claro que hemos pervertido la semántica. Esto de la nueva normalidad es como decir dulce diablo o decir triste sonrisa, nueva normalidad. O sea, aquí que hay gente de México me van a entender cuando diga qué pendejada tan grande o qué boludez, que dirían los argentinos, o qué idiotez o gilipollez hemos, digamos, instalado en esta semántica tan absurda y tan estúpida que no nos lleva a ningún lado. Por cierto, aprovechando ya que estamos hablando de esto... ¿El perrito dónde está? Pero no sabemos dónde está, pero ya le vamos a quitar el micrófono. Ahí está, muchas gracias. Pero, oye, César, te decía que ojalá encuentre el perrito y no se haya salido de la casa, pero te decía que en este tema de la semántica, todo lo que pensamos ha quedado obsoleto prácticamente. Ya veníamos con mucha obsolescencia antes de la pandemia, pero ahora ya con la pandemia todo cambió. Todo lo que pensamos de la universidad, del sexo, de la educación, de la economía, de la religión, de la política, cambió, incluyendo nuestro lenguaje y nuestro vocabulario. Y yo creo que tenemos que atrevernos también, hablando de comunicación, a crear un nuevo lenguaje y una nueva comunicación. Rafa Nadal es un grande, para terminarla de contar. La saca del estadio todos los días. Sí. Y probablemente a él le respeten mucho más en sus opiniones y aún así también alcanzó, ¿no? Alcanzó bastante esos días cuando se atrevió a posicionarse. Yo creo que en definitiva estamos ante un tiempo nuevo. A mí hay una frase del doctor Mario Alonso Puig, el cirujano, también experto en liderazgo, al que sigo muchísimo, y a mí hay una frase suya que me gusta muchísimo y que dice que a los líderes no los seguimos tanto por lo que dicen, por sus palabras, los seguimos por lo que son, los seguimos por lo que hacen, ¿no? Y ahí vemos el ejemplo, ¿no? En un Rafa Nadal, pues lo seguimos por su comportamiento dentro de la pista y fuera de la pista. Y es lo que hacemos a diario, es lo que hacemos como nos formamos, como crecemos en la sociedad, ¿no? Pues modelando a los mayores, modelando a ejemplos que vemos que coinciden con nuestras creencias y con nuestra forma de ver el mundo. Por eso me parece tan importante esa parte de la acción de la que hablábamos antes también refiriéndonos al Papa, ¿no? De actuar, de poner primero, como tú dices, la política, de poner primero los hechos, de poner primero tu comportamiento y detrás viene todo lo demás. Yo creo que casi incluso hay muchas veces que ni siquiera hay mucho que comunicar, sino simplemente con que te vean hacerlo es suficiente para que los demás se inspiren y lo hagan exactamente igual que tú. No sé, a mí se me ocurre un poco... Ay, perdona, César, hay un punto aquí nada más por profundizar, porque me parece muy interesante lo que dices de Puig, que tiene que ver con el liderazgo. Es decir, desde luego el ejemplo es fundamental. Hay que poner el ejemplo siempre, ¿no? Y aunque te caigas, hay que volver a levantarse. Quiero decir que los líderes también se equivocan y hay que, entre comillas, perdonarle a veces esos patinazos que dan. Digamos. Esa es la conducta global y el equilibrio, lo que vale en los liderazgos, ¿no? Pero evidentemente también tienen defectos. Yo aprendí hace muchos años que cuando llega un candidato o una candidata a la presidencia de un país, llega con sus, digamos, debilidades, pero también con sus fortalezas, ¿no? Y ambas crecen. No solo crecen las fortalezas y los buenos puntos, sino también las debilidades. Pero al hilo de lo que dices de Puig, hay un tema que me parece genial, que es el tema este del liderazgo y del ejemplo, te decía. Pero yo creo un poquito más allá. Nosotros no seguimos a los líderes por los líderes. Yo creo que los seguimos por nosotros mismos. Es decir,
Nosotros, los normales y corrientes, proyectamos sobre los líderes una búsqueda propia. Esa búsqueda propia es la que hay que entender y comprender, porque si esa la entiendes, César, entras a un proceso de autoconocimiento propio. Y si entras a un proceso de autoconocimiento propio, como decía Sócrates, conocerás al universo. Y a mí me parece que ese es un punto de partida genial para el liderazgo y el autogobierno de las personas, de nosotros mismos. Es muy difícil gobernar nada más si tú no tienes capacidad de autogobierno. Para eso se necesita mucha disciplina. Quiero cerrar esta intervención con mucha satisfacción porque no le pasó nada al perrito por lo que leí en el chat. Perfecto. Un poco me das pie, estaba intentando concluir antes de dar paso a algunas preguntas, pero creo que es importante, la gente se pregunta, quienes nos estén viendo hoy y en general, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para ese cambio? Hay partes que podemos resolver en un proceso electoral, hay partes que podemos resolver pues, participando en política, los que les guste, o manteniéndose al margen, eso ya es una elección muy particular, pero al margen de los políticos, ¿qué podemos hacer nosotros para convertirnos en nuestros propios líderes? ¿Qué podemos hacer? Y me daba pie un poco eso que contabas de empezar por autoconocernos, ¿no? Primero por saber quiénes somos. Esa es una pregunta muy difícil. Muchas veces lo comento en algunas de las formaciones que doy, digo, esa es la pregunta más difícil de responder. Muchas veces cuando alguien levanta, le pregunta, ¿tú quién eres? Y la gente se queda a cuadros y dice, ¿yo quién soy? Y muchas veces no sabe si es que tiene que decir su nombre o su profesión, porque en realidad no hay ese ejercicio de interiorización, de conocernos a nosotros mismos para luego poder proyectarnos. Creo que ahí es donde empieza todo. Pero también creo que hay que hacer algo más. Me gustaría que a la gente que nos está viendo le aconsejaras cómo empezar a cambiar para ser ese nuevo líder que necesita la sociedad. Yo creo, César, que hay 3 valores emergentes y urgentes para la nueva sociedad que ya llegó para quedarse y que tenemos que transmutar, digamos, dentro de nosotros mismos, también conocerla para poder crear ese mundo que merecen nuestros hijos. El primero es el altruismo, el segundo la solidaridad y el tercero lo cooperativo. Creo que estas 3 características son fundamentales y nos van a llevar, no me voy a alargar aquí ahora en la discusión de sociedades capitalistas con rendimientos marginales a cero, no me meterá a eso. Pero es un hecho que caminamos hacia un mundo que Rifkin tildó de procomún colaborativo. Y a mí me parece muy inteligente eso. Tiene que ver con la cooperación y la colaboración. Y la economía nos va a ayudar a eso. Y sobre todo la tecnología. Entonces, para que quiera investigar más sobre esto, César, y que está aquí en el chat, que nos dejen sus correos y con gusto yo mando toda la información de lo que yo he venido estudiando y leyendo en los últimos meses, años. Altruismo, cooperación y solidaridad son valores emergentes. Hay otros fallecientes que no me voy a entrar a esos porque ya nos tenemos que desprender de ellos. Pero además hay que tener energía, determinación e ideas. Hay que sacar nuestras ideas de nosotros mismos. Ahora, a tu pregunta de cómo autogobernarnos. Yo creo que primero conocernos, y eso es introspectivo. Cada quien puede buscar el método que quiera. Yo tengo mi método, cada quien el que quiera. 2, yo ni soy cura ni soy psicólogo aquí para ayudar a cómo conocernos a nosotros mismos. Hay muchos métodos para conocerse a uno mismo. 2, demostrar o querer demostrar ser alguien en la vida. Esto es un tema actitudinal y aptitudinal, con C y con P. Querer ser alguien, demostrar el carácter que tienes. Eso es todo. Bueno, no es todo, porque voy a seguir, pero eso es fundamental. 3, en la vida hay que sembrar, César. Tú tienes toda una vida exitosa. ¿Cuántas semillas no habrás sembrado a lo largo de tu vida? Por el amor de Dios, es que no hay otra manera. Y eso tiene que estar en nuestra sociedad. Sembrar, sembrar, sembrar. Eso a mí me lo dijo, no me lo dijo a mí, lo dijo un tipo que a mí me parece genial, más allá otra vez de lo confesional, que es Jesús, hace no sé cuántos miles de años, que inteligentemente dijo en esa famosa parábola, oye, si siembras terminarás cosechando poco o mucho, pero terminarás cosechando.
Hay que tener un propósito de vida. Esta es la cuarta razón, un propósito de vida. A mí me guía, me pone muy loco esto de pensar que la política sí sirve para construir un mundo mejor a pesar de nosotros. Y entonces, si eso es a pesar de nosotros y ese es mi propósito de vida, eso es un motor de combustión interno. Cuando te conoces a ti mismo, encuentras tu motor de combustión. Y entonces pones una causa en tu vida. Y la causa te permite navegar hacia un destino. Lo jodido es estar en mitad del mar y no saber a dónde putas vas. Bueno, y por último, perdón, yo no estoy enfadado ni nada, es que hablo así, porque es que me emociona esto, ¿me entiendes? O sea, me emociona y me da a la vez... Apasiona. Claro, me apasiona porque creo que eso es, porque creo de verdad que eso es. Yo al menos lo vivo en mi vida todos los días, ¿no? Y hay un último punto que tiene que ver con esto que estamos hablando, César, y es que efectivamente, más allá de que los líderes se hacen, nacen pero también se hacen, todos necesitamos, en el mundo en el que estamos viviendo hoy, persuadir y comunicar eso en lo que creemos, eso que somos, ese carácter que tenemos, esa siembra que hacemos y ese propósito que gobierna nuestra vida. Porque vivimos en sociedad y si no hacemos ese proceso comunicativo, no vamos a entrar a procesos altruistas, solidarios y cooperativos que viven sustancialmente en sus vasos comunicantes de la comunicación. Por eso es tan importante eso, ¿no? Y eso, para que todos los aquí presentes estén tranquilos, también se aprende, joder. También se aprende a comunicar bien. No hay que tener miedo de nada. También se aprende, chicos y chicas, tranquilos. Entonces, eso son 5 elementos que dan mucho trabajo para perfeccionarte durante toda una vida. Y aún así es posible que no alcances ni tu propósito ni tu causa. Es posible. Pero como el viaje a Ítaca de Ulises, lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Y es en el camino, mirando todos en la misma dirección, donde se puede construir y no destruir. Es ahí. Genial, me parece genial. Me quedo con esos consejos, que conste que he tomado nota de todos ellos y te voy a poner en un compromiso, pero me quedo con la duda de tu método de introspección. Yo creo que ya total estamos en confianza, solo somos ahora mismo 96 personas, o sea que lo puedes contar con total libertad. No, yo hago mucha meditación. Mucha meditación. Sí, hago mucha meditación zen, que es lo que más me gusta a mí. Pero evidentemente hay muchos métodos, ¿no? Yo hago meditación zen para tratar de entenderme. He tardado muchos años, hoy tengo 48 años y estoy ya muy acostumbrado a hacerlo en los aviones, en los hoteles, ahora desde luego en mi hogar, siempre en mi hogar, buscar esos espacios, a veces minutos, a veces horas de silencio y soledad total. Y me ha dado un campo de visión fantástico. Me siento en el mejor momento de mi vida, personal y profesional. Pues Tardé muchos años en llegar, ¿eh? me estoy iniciando en la meditación, llevo solo muy poquitos meses, pero me cuesta muchísimo, pero por mi personalidad, pero me estoy iniciando, coincido y lo recomiendo también. Es imprescindible mirar hacia adentro si queremos proyectar bien algo hacia afuera. Bueno, estaba repasando un poco, pues hemos tenido gente de todos lados, de Ecuador, de Colombia, de Santa Fe, como creo que dije antes, Querétaro, de Buenos Aires, Gran Canaria, Chile, Santiago de Chile, Sevilla, República Dominicana, Tenerife, o sea que hay muchísima expectación y por lo que estoy viendo en el chat, como lo estás viendo tú también, creo que tiene Qué bien. muy buena acogida, y Panamá también, que está mi buena amiga Kilda Pitti por ahí. Me pregunta un buen amigo, compañero además en el análisis de conducta, Ignacio Pérez, me pregunta si necesitamos otros perfiles de líder político o con los que tenemos resulta que estamos encantados. Bueno, creo que un poco ya lo has explicado, Sí. pero sí me da pie la pregunta, porque creo que hay gente que está encantada. ¿Tú no crees que hay parte de la población que está encantada con sus líderes? ¿No hay una parte de la población que está un poco adormecida con este tipo de liderazgo? Bueno, yo pienso que la sociedad civil está yerma, muerta,
estéril y que gran parte de los problemas que tenemos hoy son culpa nuestra, gran parte. Luego, la gestión de los problemas, evidentemente, es de nuestros líderes. Eso en primer lugar. Pero mira, te voy a citar un dicho de un filósofo mexicano que ya murió, que era un filósofo muy simpático, era un filósofo de risa, mexicano. Le llamaban el filósofo de Güemes, de un estado al norte de México, de Tamaulipas. Lo voy a decir primero en mexicano y luego lo traduzco. No hay nada en el mundo como navegar con bandera de pendejo. A mí me parece genial, porque significa lo siguiente para todos los países. Evidentemente en Argentina dirían pelotudo, en España gilipollas. No hay nada como navegar con bandera de idiota. No hay nada como navegar con bandera de aquí no pasa nada, todo bien, estamos contentos con nuestros líderes. Claro que hay mucha gente así, pero hay que despertar. Mucha gente así, que vive en esa comodidad o que sigue chupando de esa comodidad. No pasa nada. No pasa nada. Lo que yo digo es que la inmensa mayoría silenciosa no navega así, pero está tan metida en sus ocupaciones del metro cuadrado, que diría mi amigo Pablo Nopoz, de sus puras preocupaciones, que simplemente no tiene capacidad ni cooperativa, ni colaborativa, ni altruista, ni solidaria. No porque quiera, porque no le da la vida. Entonces, yo creo que necesitamos establecer las condiciones para que el que navega con bandera de pendejo y el que no, lleguemos a un punto común en donde podamos convivir y resolver los problemas que tenemos. Eso es todo. Eso es todo. Yo creo que cada día hay menos gente satisfecha con los líderes que tenemos hoy. Cada vez. Sí, probablemente esa es otra de las características que yo creo que tiene esta pandemia, que los políticos no han sabido evaluar. Yo creo que hay gente, cada vez más gente descontenta. El problema es que la gente no estaba concentrando su descontento, porque como tú dices, estaban ocupados de su metro cuadrado o incluso estaban distraídos con el fútbol, estaban distraídos con la tele, estaban distraídos con el trabajo, estaban distraídos con otra serie de cosas. ¿Qué ha ocurrido? Que la audiencia ha aumentado exponencialmente de la noche a la mañana, que ahora los informativos los ve muchísima más gente, que ahora las noticias y las pendejadas que tú llamas que nos largan, pues antes tenían un cierto eco y ahora tienen muchísimo eco porque estamos todos en casa pendientes de cuándo se resuelve la situación. Y eso está teniendo un impacto, pues bueno, en que está poniendo todavía más de manifiesto, yo creo que es como un espejo en el que se están reflejando los líderes y se están poniendo en evidencia carencias que de otra manera hubieran pasado desapercibidas en el trajín del día a día y en nuestras ocupaciones diarias en las que no le prestamos atención pues, a ese tipo de información. Yo creo que también ese ha sido otro de los errores. No me gustaría dejarlo, estamos casi ya acabando, pero hay alguien que preguntaba por aquí en tu ranking de líderes, no sé si has tenido ocasión de verlo, pero supongo que sí. Alguien me preguntaba por Justin Trudeau, por el canadiense, el premier canadiense. No sé qué opinas de cómo lo ha estado haciendo. Por un momento pensé que iba a ser de los líderes que necesitábamos para el siglo XXI, pero más allá de Canadá, que es un transatlántico y que ojalá que no le pase como al Titanic, ¿verdad? Que se estrelle contra el iceberg, sino que ese transatlántico, digamos, siga navegando. Dentro de lo que es la estabilidad de la política canadiense, muy sorpresivamente, Trudeau salió de toda la escena casi nacional e internacional. Venía con muchos problemas políticos previos tras su reelección, muy fuertes, y eso lo tiene muy extenuado, muy agotado, porque al final de todo fue envuelto en la política tradicional, que le quitó una parte del oxígeno, ¿no? Yo sigo teniendo la esperanza que va a lograr salir adelante, que no va a entrar al proceso de ideologización que he visto en él, que es iniciático y que ojalá lo abandone. Y ahí te diría que va a terminar siendo un gran primer ministro canadiense, ¿no? Ahora, claro, el tuerto en el mundo de ciegos es el rey. Yo creo que es de los mejores premiers que tenemos en el mundo hoy, a pesar de lo que acabo de decir, ¿no? Es una crítica muy minoritaria a lo que acabo de hacer. Sí, por lo menos en el plano de la comunicación y de la autenticidad, ¿no? Que esos registros sí que los manejan.
Pues no sé, son ya, se cumple la hora que habíamos pactado. Para mí se me ha pasado súper deprisa, no sé, imagino que para la gente que nos ha estado siguiendo un poco también. Para mí ha sido un verdadero placer hablar contigo, Antonio, y me encanta que hayas podido transmitir esa pasión que le pones tú a todo lo que haces y que desde luego a pesar de las dificultades de una conexión como esta, te garantizo que traspasa la pantalla y que consigues que llegue. Yo me gustaría recopilar un poco esos consejos finales que nos dabas a todos para ser líderes y que me gustaría que todos nos lleváramos esta tarde en la cabeza, ¿no? Un poco empezar por conocernos a nosotros mismos, por tener carácter, por ser capaces de sembrar, por tener un propósito en la vida y lo más importante de todo al final, como decías tú, por esa capacidad de persuadir. Los políticos se pelean mucho por convencer a la gente y no tienes que convencer a nadie. Es más fácil persuadir, por lo menos desde mi experiencia personal. Yo lo he pasado genial, yo estaría hablando horas y horas contigo porque es un verdadero placer y solo me queda de verdad darte las gracias por este buen rato y esperar que lo hayas pasado también como lo hemos pasado nosotros, recomendarle a la gente eh, que siga tu fundación, liderar con sentido común, liderazgo y sentido común y que, bueno, desearnos a todos básicamente salud en estos días, que es por lo que estamos peleando todos en este momento, ¿no? César, gracias, salud y bendiciones. Yo quiero terminar abrazándote a ti, como decía este fantástico poeta Jiménez, creo que era, ¿no? Alrededor de tu piel ato y desato la mía. Yo creo que alrededor de nuestra piel atamos y desatamos nuestra piel y que solo así vamos a poder salir adelante. Tener la oportunidad de conocerte, entendiendo que eres este gran hombre y este hombre bueno que a través de la pantalla también se trasluce, me has dado la oportunidad de ser feliz y de poder compartir contigo una extraordinaria conversación, al menos para nosotros dos, esperamos que para el resto de la gente también. Así que pues nos abrazamos, entrelazamos nuestra piel. También a Sushi, el perrito que estaba perdido, pero que volvió y que aquí nos puso el nombre, Volvió. así que volvió y que pronto nos vamos a estar viendo, César. Así que bendiciones, salud y un abrazo fantástico y fuerte para que nos volvamos a encontrar muy pronto. Un fuerte abrazo y muchas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde. Salud. Gracias, César. Un abrazo gigante. Hablamos. Abrazo.